Y entonces parte de la palabra de Dios para esta mañana, capítulo 21, versículo 4, y también la que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Pero eso es para luego. Y entonces yo puse sobre el tema sobre la prédica, la serpiente levantada. La serpiente levantada. Y encontramos en esa parte, queridos hermanos, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está prácticamente viviendo en el desierto. Dios liberó a su pueblo, ¿verdad? De la esclavitud. Ellos eran esclavos de los egipcios. Muchos años trabajaron por los egipcios como esclavos hasta que Dios los liberó y los mandó para ir atravesando el desierto hacia el norte para llegar a la tierra prometida. Porque Dios tenía esa tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa tierra fue mencionada, fue predestinada, podemos decir, para el pueblo de Israel, para vivir ahí, para estar ahí viviendo y sirviendo a Dios. Y el pueblo entonces pasó por el desierto, y si ustedes conocen un poquito las historias, puede ver que Dios de una manera increíble estaba cuidando a su pueblo. Cuando ellos tenían hambre, ¿qué pasó? Cayó el pan del cielo, maná. Y cuando estaban satisfechos ya de ese pan, que estaban quejando que querían carne, entonces codornices vinieron y ellos solamente podían recogerlos para prepararlos a comer. Si faltaba agua, hasta las rocas tenían que partir y dar agua al pueblo de Dios. Cada vez Dios estaba cuidando a su pueblo. La columna que estaba ahí en el aire cuidándolos, dando sombra dando luz en la noche. Cuando estaban por el mar y y los enemigos vinieron, los egipcios, para coger preso de nuevo al pueblo de Israel, Dios abrió el camino por el mar y pasaron por ahí. Y así Dios estaba cuidando y cuidando y cuidando a su pueblo, haciendo milagro tras milagro. Y el pueblo feliz. ¿Qué leímos en la palabra de Dios? Una y otra vez. Y el pueblo estaba murmurando contra Dios. Dios, mejor ha sido dejándonos en Egipcio, ¿verdad? Donde tuvimos comida en abundancia. ¿Por qué nos sacó a esa tierra, a ese desierto, para que muramos aquí juntos? Y cada vez Dios cuidando de nuevo a su pueblo y castigándolos. Eso también, ¿verdad? Hasta que ellos llegaron a la frontera de la tierra prometida. Una generación que pasó que vio muchos milagros de Dios, llegando a la frontera de la tierra prometida. Y ahí mandaron a 12 personas, a 12 guerreros, para entrar en la tierra prometida a ver cómo están las ciudades, cómo están los ejércitos que viven ahí. Y cuando ellos regresan, 10 de ellos van a decir: esa tierra es imposible para conquistar. Imposible. Ahí hay gigantes, ahí hay ciudades muy fuertes. Nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra. Y por ese mensaje, todo el pueblo se quitó el ánimo. Y van a quejar de nuevo de Dios, diciendo: y entonces Dios, ¿por qué Dios nos llevó a ese desierto para morir ahí? Solo unas pocas personas siguen creyendo que Dios de ayer es lo mismo que el Dios de mañana. Porque el Dios de ayer de ellos hizo grandes milagros. Y ellos siguieron confiando que el Dios que hizo milagros en el pasado también puede hacer milagros en el futuro. Amén. Amén. Así tiene que ser nuestra vida también, la confianza, queridos hermanos.
A veces mirando al futuro y pensando en todo lo que puede pasar en nuestra vida, crece el temor en nuestro corazón y vamos a pensar que todo eso tenemos que hacer solos. Pero el Dios de ayer es el mismo Dios de mañana, queridos hermanos. Si Dios ha sido fiel en nuestro pasado, también lo va a hacer en el futuro, porque Dios no cambia, ¿verdad? Pero el pueblo entonces, bajo tantas bendiciones, entonces de nuevo empezó a dudar a Dios. Y entonces ellos dijeron, no podemos, no vamos a poder. Y ahí la ira de Dios se enciende en contra de su propio pueblo. Y ahí dice Dios, yo hasta aquí los ayudé. Pero ustedes, esa generación perversa, esa generación que siempre está respondiendo contra mí, que no reconoce mi fidelidad, que no tiene la fe en mí, yo voy a hacer que todos ellos van a morir en el desierto. Entonces, desde la frontera, el pueblo de Israel tenía que regresar al desierto para pasar 38 años más, en total 40 años pasando por el desierto. 38 años, ¿para qué? Para que toda esa generación que no tenía la fe en Dios, que Él iba a darles la tierra prometida, muriera. Todos, hasta el último. Y entonces ellos tenían que salir de esa frontera y hacer vueltas por el desierto, viviendo como un pueblo en el desierto 38 años. Qué grave el castigo, ¿verdad? Justo la semana pasada estábamos hablando un ratito sobre eso. ¿Por qué Dios castigó tan grave a su pueblo? Que por esa incredulidad ahí por la frontera, Él los manda al desierto 38 años a morir. A morir. Esa generación incrédula. ¿Saben por qué? Es porque a esa generación fue dada mucho. Ellos vieron las plagas en Egipto. Ellos vieron el mar abierto. Ellos vieron la columna todos los días. Vieron el pan cayendo del cielo. Ellos vieron tantos milagros de Dios que no tenía razón para dudar, tenía razón para no creer en Dios. Y por esa razón fueron castigados. Fueron castigados para morir en el desierto. Y así entonces están haciendo vueltas por el desierto. Y en esa situación nosotros los encontramos. Podemos ver que aunque ellos están ahí en el desierto, Dios todavía los está ayudando y cuidando. Si tú vas a leer en la Escritura, de nuevo Dios los está dando agua. De nuevo los está protegiendo contra sus enemigos. Hasta en ese mismo capítulo, al inicio lo puede ver. En los primeros versículos dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, estaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y entonces Israel hizo voto a Jehová, dijo, en efecto te entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces Dios sigue siendo fiel con el pueblo. Aunque ellos pecaron, aunque ellos se apartaron de Dios, aunque no creían en Dios, Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Cada vez. Increíble, ¿no? Pero la audiencia del pueblo siempre dura poco tiempo. Porque ¿qué va a pasar? Versículo 4, lo que hemos leído, ¿qué dice? Versículo, entonces dice, después. Entonces, después de que Jehová ha entregado ese pueblo en las manos del pueblo de Israel, ¿qué pasa? Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Desánimo. Desánimo es algo muy destructivo, ¿verdad? A veces nosotros también podemos sentirnos desanimados sirviendo al Señor. No lo decimos con la boca porque es algo feo, ¿no? Decirlo, no, estoy desanimado yo, ya no quiero andar en los caminos de Dios porque son muy pesados los caminos de Dios. Son muy difíciles. Me causan muchos problemas en mi vida. Mejor entonces que voy a vivir como cualquier otra persona.
para que esté tranquilo y para que no me pase cosas malas. Así somos nosotros, ¿verdad? Es Satanás que nos está diciendo eso. Que siempre nos está mintiendo diciendo que el mundo está mejor que nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Satanás nos dice eso? Y entonces ahí viene el desánimo. Y el desánimo destruye muchas cosas en nuestra vida. Una persona desanimada no está apto para servir, no es una persona feliz, no es una persona que tiene gozo en su corazón, no es una persona que puede ser de consuelo para otras personas, no es una persona que puede ser de bendición para otros. Y entonces el desánimo destruye muchas cosas. Y eso podemos ver. Están cansados. Están cansados de estar en el desierto. Están cansados por la consecuencia del pecado, podemos decir. Porque, ¿culpa de quién es que ellos todavía no están en el desierto? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios? Ellos pudieron ya estar en la tierra prometida. Pero ellos mismos, por su desobediencia, por su incredulidad, están en el desierto. Y entonces, por el desánimo que ellos sienten en sus corazones, ¿qué van a hacer con ese desánimo? En el versículo 5 lo dice. Y habló el pueblo con Dios, contra Dios. Hay una diferencia entre con Dios y hablar a Dios, ¿verdad? Podemos decir que cosas son oraciones. Con Dios, contra Dios. Porque orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero hablando con Dios tú puedes decir cosas muy feas, como el pueblo de Israel. De nuevo empiezan con eso. De nuevo. ¿Por qué nos hiciste de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios? ¿Es culpa de Dios que ellos todavía están en el desierto? No es culpa de Dios, es culpa de ellos, ¿verdad? Así somos nosotros a veces, ¿verdad? Pasan cosas feas en nuestra vida por consecuencias, por nuestros errores y por nuestras malas decisiones. Y después cuando llegan esas cosas en nuestra vida vamos a decir, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Culpa de Dios? Si nosotros servimos a Dios, queridos hermanos, tenemos que entender que Dios nos puede perdonar los pecados, ¿verdad? Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Pero no siempre quita las consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida. A veces tenemos que hablar con las consecuencias. Como un recuerdo de que Dios nos salvó. O de las cosas tontas que nosotros cometimos en el pasado, ¿verdad? Pero no es razón para quejar, no es razón para decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Culpa de Dios? No es culpa de Dios. ¿Por qué estoy en tantos problemas, Dios? Si nosotros por nuestras propias decisiones estamos en ese tipo de problemas. A veces somos así, causamos los problemas y después vamos a Dios y vamos a decir, Dios, solucione mis problemas, por favor. Y habló el pueblo contra Dios. Y mira qué más dice, ¿no? Una mentira. Empiezan con una mentira también. Dice, pues no hay pan ni agua. No hay pan, no hay agua. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? El pueblo no tiene su pan. Al pueblo faltaba agua. Cuando faltaba agua, Dios dando agua desde las rocas. Porque Dios es fiel. El pan cayó todos los días, excepto el séptimo día. Todos los días del cielo. Gratis. Totalmente gratis.
Pero el problema de ellos no están contentos con eso. Dice, porque nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ese pan que tú nos estás dando, eso no es pan. Eso no queremos. Queremos pan de verdad. Eso. Cuando esos sentimientos entran en nuestro corazón, ¿verdad? Primero el desánimo. Y con el desánimo vamos a quejar, ¿verdad? Y con quejar vamos a ver lo que tenemos, sino lo que nos falta. Siempre. Ahí estamos. Y decimos a Dios, Dios, gracias. Gracias. No merezco que tengo comida todos los días, sino que vamos a empezar. Otro día arroz con pollo. Otro día un bolón seco en la mañana. ¿Verdad? Quiero más especial. Porque Dios está para que yo pueda tener más cosas, para que yo pueda tener otras cosas. Queridos hermanos, cuando nuestro corazón está negativo, cuando estamos desanimados, ahí entonces también entra sentimientos de que reino con nosotros. Que Dios es puro. Que Dios no nos da sus bendiciones. Que Dios puede darnos mucho más, pero que no lo quiere. ¿Verdad? Pablo dice en la palabra que para nosotros es muy importante aprender a estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos da. Y no siempre pensando en lo que más nos puede dar. El pueblo quiere más. Todo eso refleja cómo es el corazón en ese momento. Su problema es que están enojados hacia Dios. Y también contra su siervo Moisés, ¿verdad? Porque dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Los dos. Todo se está dando, no importa. Ellos quieren más. No quieren estar contentos. Gracias a Dios, todos estamos con vida. Nosotros fallemos y creemos cuando estamos ahí en la tierra prometida. No. Dios, ese pan que nos está dando, tiene fastidio. Y Dios, ¿qué ha sido? ¿Qué el pueblo? Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y esos serpientes mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo. Entonces de repente el pueblo está caminando por ahí y una persona grita, coge la pierna en donde parecen huequitos pequeños. Ustedes por experiencia saben lo que significa. La persona cae al suelo y muere inmediatamente. Y ahí otra persona aparece lo mismo. Y en poco tiempo, dice el versículo, dice la palabra de Dios, muere mucho pueblo de Israel. Queridos hermanos, ¿quién mandó esos serpientes? ¿Satanás? El Señor. Esos son versículos que hoy en día no son muy populares. Dios castiga. Eso no nos agrada mucho, ¿no? Los versículos que hablan de un Dios que castiga, ¿verdad? La semana pasada hemos hablado un poquito de eso también. Dios Santo odia al pecado, ¿verdad? La rebelión del pueblo no es algo que Dios dice, ya, déjalos hablar nomás. No.
El Dios Santo manda su castigo. Ahí lo dice clarito, no dice y aparecieron serpientes, no. Dice y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Es bastante importante, queridos hermanos, también recordando la santidad de Dios, que cuando pecamos nosotros, eso no es algo que libremente podemos hacer. No, queridos hermanos. El pecado es grave. Especialmente si pensamos en que no solamente pecamos, sino pecamos contra un Dios totalmente bueno, totalmente santo y totalmente justo. Cada pecado que cometemos nosotros, cometemos contra un Dios santo. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero queridos hermanos, es mi obligación decirles siempre que Dios castiga el pecado. Hoy en día es muy popular para decir, pero el pecado está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que Dios odia al pecador no arrepentido. Una vez más, la Biblia dice que Dios odia al pecador no arrepentido. Si no lo creen, vamos a buscarlo. Creo que está en Salmo 4 o 5. Déjenme ver un ratito. Ah, sí, correcto, Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este es otro mensaje, ¿verdad? Y aborrece a todo lo que hacen los que hacen iniquidad. No, la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Dios odia el pecado, sí, claro. Pero Dios odia también si nosotros mostramos actitud que no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero Dios es amor, sí, Dios es amor. Dios sí, pero nosotros no. Y si nosotros no queremos arrepentirnos, el amor de Dios no va a caer sobre nosotros. Es muy importante, queridos hermanos, que cada vez que leemos la palabra de Dios nos realizamos eso, porque a veces llegamos ahí a una idea de un Dios suave que siempre va a tener compasión y que va a decir, ya tú, sí, has cometido muchas cosas malas, pero igual te amo. Tenga cuidado con esos tipos de frases, queridos hermanos, porque si no está en la Biblia, no lo digas. ¿Ok? No tenemos que simplificar el mensaje de la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios castiga el pecado al pecador. Eso sí. ¿Y qué pasa? Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Serpientes ardientes. Viene al pueblo. Mata a uno, mata a otro. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué propósito tiene Dios mandando a esos serpientes al pueblo? ¿Es para que ellos mueran? No, en verdad no. Algunos mueren. Pero Dios tiene el propósito siempre. Cuando Dios manda cosas duras en nuestra vida, queridos hermanos, cuando Dios manda cosas duras en nuestra vida, tenemos que analizar
está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación? Porque puede ser que Dios está llamando su atención para dejar algún pecado, para arrepentir de algunas cosas. O que Dios está probando su fe, puede ser también. Siempre analiza bien su vida espiritual. Porque muchas veces Dios usa el sufrimiento, como en el mundo, como en nuestra vida personal, para llamar nuestra atención. Para llamar nuestra atención. El escritor C.S. Lewis, no sé si han escuchado de eso, filósofo cristiano. ¿Cómo se llaman ustedes cuando pasa alguien por la calle con ese micrófono? ¿Cómo se llama eso? Bocina, ¿qué? Bocina, creo, esa que es muy fuerte, ¿no? Él dice, el sufrimiento en nuestra vida y en el mundo, Dios lo usa como un bocina para llamar nuestra atención. Muchas veces. Para llamar nuestra atención. Y así entonces está mandando a esos serpientes entre el pueblo para llamar la atención del pueblo. Y el pueblo entiende lo que está pasando. Entonces el pueblo, dice versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Entonces el pueblo entiende el mensaje y se humillan ante Dios, confiesan sus pecados, que es muy bueno, queridos hermanos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Todos nosotros aquí somos pecadores, ¿verdad? Todos nosotros tenemos nuestros pecados. Todo el mundo es pecador. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios clarito, ¿verdad? Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre un cristiano de verdad y una persona que vive en el mundo? ¿Sabe lo que es la diferencia? El cristiano aprende a humillarse ante Dios y pedir perdón por sus pecados y ser transformado por Dios mismo. Mientras una persona que no importa sigue pecando y siempre está tratando de justificar su comportamiento. No, pero todo el mundo hace eso. No, pero no es mi culpa, ¿verdad? No, pero es porque todos están en contra de mí, yo tengo que hacer algo. No es porque... No, queridos hermanos. El cristiano cierra la boca, así es los demás, dobla sus rodillas y dice Dios, yo he pecado. Confieso mis pecados. He pecado contra ti. ¿Sí? ¿Recuerda esa parábola del publicano y el fariseo en el templo? El fariseo estaba orando, diciendo, gracias Dios, que soy mucho mejor que tal y que tal y que tal. Y el publicano entró en el templo. Tenía tanto temor que ni levantaba la cabeza arriba, sino que golpea su pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, yo, pecador. ¿Verdad? Y en los salmos puede encontrar la misma actitud. Y Jesús dice, ese fariseo se perdió, pero ese publicano, por humillarse ante Dios y confesar sus pecados, justificado fue a su casa. El amor de Dios, los hermanos, hacia los pecadores es tan grande. Eso no estoy diciendo que Dios no ama a los pecadores. Pero su amor solamente lo podemos recibir si nosotros confesamos nuestros pecados y que no somos orgullosos diciendo, no, yo no soy tan malo. Sí somos muy malos. Jesús lo dice. Todos somos malos. La Biblia dice que todos nosotros somos malas personas. Y todos necesitamos humillarnos ante Dios para confesar nuestros pecados y entender que no pecamos contra cualquiera. Pecamos contra un Dios totalmente santo, que es un fuego consumidor. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces así Él manda a los serpientes mueren a las personas, están muriendo, y entonces se arrepiente el pueblo. Y van a Moisés y saben, hablaron contra Dios y contra Moisés. Bueno, sabemos que Dios
tiene más paciencia que los seres humanos en general. Sí. Entonces viene a Moisés y recuerda, estaban quejando contra Moisés también, estaban hablando contra Moisés. Y ahí vienen ellos. Moisés, por favor, ¿qué tiene que hacer? Oran por nosotros. Oran por nosotros. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y ahí qué va a hacer Moisés? ¿Qué va a decir? No, pero fue la decisión de ustedes. Ustedes hablaron mal de Dios. Ustedes hablaron mal de mí. Ustedes tienen que solucionarlo. Yo no. No, queridos hermanos. Moisés no dice nada al pueblo. No dice nada. No los está juzgando. Sino en una sola frase dice: y Moisés oró por el pueblo. Hermoso, ¿no? Queridos hermanos, cuando una persona nos ha hecho mal en nuestra vida y viene a nosotros y dice: perdóname, disculpe, que pide ayuda en alguna forma, nosotros como cristianos tenemos que recibirlo con cariño, con misericordia. Y si esa persona dice: ora por mí, oremos por esa persona. Esa es la actitud bíblica. Eso nos muestra Moisés. La paciencia y el cariño que él muestra en medio del pueblo siempre. La paciencia que él tenía con el pueblo, queridos hermanos. Es algo hermoso. Yo sé que Moisés algunas veces dijo: ese pueblo, Dios, que tú me has dado para liderar, ¿cómo puedo hacerlo? Y también se enfureció algunas veces por el pecado del pueblo, pero siempre de nuevo estaba intercediendo por el pueblo, orando a Dios para que Dios salve al pueblo. Una vez leemos después de, creo que pecaron con la vaca de oro, dice Jehová a Moisés: Moisés, yo voy a destruir a todo el pueblo y de tu familia voy a levantar un nuevo pueblo que voy a servir. ¿Y qué dijo Moisés? No, Dios, por favor, no lo hagas, porque la gente va a hablar mal de ti y van a decir que salvar ese pueblo de egipcio no tenía sentido. No lo hagas. Estaba conmovido con los pecadores, porque nosotros tenemos que estar conmovidos también con los pecadores, ¿verdad? No podemos decir: hay un pecador que no quiere arrepentirse, entonces yo no necesito amarlo. Sí, nosotros tenemos que amarlo y orar por esa persona que se arrepiente antes de que sea demasiado tarde, ¿cierto? Y Jehová, Moisés puede orar, y Jehová también tiene misericordia. Versículo 8 dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ahí sucede algo un poco extraño. El pueblo dice: ¿qué pidió el pueblo de Moisés? ¿Qué pidió el pueblo? Quite las serpientes, ¿verdad? Entonces la solución en que está pensando el pueblo es quitar las serpientes. ¿Dios no puede quitar las serpientes? Sí. Sí lo puede, el Todopoderoso, ¿verdad? Con un solo movimiento, con una sola palabra, desaparecen todas esas serpientes. Queridos hermanos, el sufrimiento en el mundo que nosotros hoy en día pasamos, el sufrimiento en nuestra propia vida, Dios no puede solucionar eso. Dios no puede quitar todo el sufrimiento en todo el mundo con un solo mover de dedo. Él no puede quitarlo. Pero Dios todavía no lo hace. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. La promesa en la palabra es clara. Viene un día en que ya no habrá más lágrimas, ni dolor, nada de eso, ni enfermedades. Aún no. Pero todavía Él no quita
Las serpientes ardientes en nuestra vida. Él nos ofrece otra solución. Y entonces eso también lo ofrece al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice Jehová: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Qué requiere esto, queridos hermanos? ¿Qué requiere eso? Que la persona que está sufriendo, que fue mordido, que tiene sus huequitos en su pierna, que sabe que va a morir, ¿qué requiere de esa persona para morir, para ver a esa serpiente ardiente que hizo Moisés? ¿Qué requiere eso? Fe. Fe en la solución de Dios, aunque parece rara, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, cuando pasa eso, ¿qué pensamos nosotros? Ir al médico para ser ayudado. Fumigar contra las serpientes para qué, ¿verdad? Pero Dios ofrece una solución que es muy rara, muy extraña. Él ofrece para por fe mirar a una serpiente de bronce. Porque dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fe. Mirar. Para no pensar, no, eso no creo yo. Yo puedo cuidar a mí mismo, yo puedo ir al médico, yo puedo buscar mis soluciones. Pero Dios dice, mira solamente a esa serpiente y vivirá. Solamente la mirada, creyendo que la solución de Dios es una solución verdadera, ¿cierto? Queridos hermanos, en medio de esta miseria, en medio de la miseria, en todos los problemas, pensar en soluciones, lo que Dios tiene que hacer. Dios no va a darnos un paraíso aquí abajo. No está prometido en la palabra. No está. Dios nos promete estar en un reino venidero. Eso sí. Pero ese tiempo en que estamos nosotros todavía en la tierra, es un tiempo en que las serpientes ardientes todavía andan. Y esa serpiente ardiente también, queridos hermanos, representa el pecado. El pecado. ¿Sabe que la palabra dice que la paga del pecado es muerte? Y muchas veces lo podemos ver en nuestra propia vida. Si abrazamos el pecado en nuestra vida, ese pecado nos mata. La Biblia dice que la condenación está incluida en el pecado mismo. Ejemplo, ¿no? Si tenemos un matrimonio bueno, pero no estamos satisfechos, ¿verdad? Porque siempre empieza así. Que nos desanimamos para trabajar nuestra propia relación y entonces buscamos el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Hace morir a nuestro matrimonio. Y hace que nosotros morimos adentro también, ¿verdad? Y así es, un montón de ejemplos podemos dar. El pecado nos destruye. ¿Por qué Dios odia el pecado? ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pecado nos destruye. Y Dios es un Dios tan bueno, queridos hermanos, tan lleno de amor, que Él no quiere que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos. No lo quiere. Él quiere que lo busquemos y que vivamos con Él. Porque Dios es bueno. Dios es un Dios de amor. Y entonces el pecado, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con el pecado en nuestra vida. Las serpientes más pequeñas son las más peligrosas, ¿verdad? Porque no los puede ver y nos pueden morder. Los grandes en general no son tan venenosos, ¿verdad? Pero los pequeños sí. Cuidado con los pecados pequeños, que nosotros llamamos pequeños, ¿verdad? Porque para Dios no hay pecados pequeños. Para Dios solo hay pecados grandes y muy grandes. Pero para nosotros sí hay pecados pequeños.
una tierra para no causar problemas. Un poquito de dinero más que puedo, ¿verdad? Dios es santo. Él aborrece toda esa manera de pensar. Y de más que sabemos que Dios es santo, de más nosotros vamos a odiar también a todas esas serpientes venenosas que andan en el mundo, que nos pueden morder, sabiendo que eso nos va a matar, sobre todo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero Dios ofrece una solución. Vamos a buscar Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. 3. Sí. Juan capítulo 3. ¿Sí lo tiene? Juan 3. Porque, queridos hermanos, ¿sabe que en todas las religiones del mundo y en muchas sectas cristianas que se llaman cristianas porque por costumbre o algo así, si estamos hablando del cómo uno puede entrar en el reino de Dios, va a recibir una variedad de respuestas? Quiero que usted piense un ratito. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen muy claro, pero hay también personas que no lo tienen claro. Si tú vas a morir hoy, ¿cómo sabes que estás salvo o que no estás salvo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué Dios le va a dar la entrada al cielo? ¿O por qué no le va a dar la entrada al cielo? Piensa. ¿Sabe que todas las religiones dicen, si tú has vivido más o menos bien, si has dado su esfuerzo, si has visitado la iglesia, si has orado, si has leído la Biblia, si has hecho cosas buenas, vas a entrar, no tenga dudas? Pero yo le voy a decir, queridos hermanos, tú puedes nacer en la iglesia, ser bautizado, haber leído la Biblia todos los días, orado todos los días, pensando en Dios todos los días, tratando de hacer lo bueno todos los días, y igual no entrar en el reino de Dios. Porque por obras nadie entra. Nadie. Y todas las religiones del mundo, el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová y muchas iglesias cristianas lamentablemente también enseñan eso. Para entrar en el cielo tú tienes que vivir muy bien y ahí todo va a salir bien. Así no es. Esa es la solución que Dios nos ofreció. Gracias a Dios, queridos hermanos, eso no es la solución que Dios nos dio. ¿Qué es la solución? Juan 3, versículo 14. Hablando Jesús mismo. Y dice la palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo. Está hablando de sí mismo. Así es necesario que Jesucristo sea levantado. ¿Levantado cómo? ¿Cuándo fue levantado Jesús? En la cruz Él fue levantado. Levantado literalmente con sus pies de la tierra en la cruz. ¿Y qué propósito tiene todo eso? ¿Qué propósito tiene? Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, la solución para entrar en el reino de Dios no es su buena actitud, no es leer la Biblia, no es orar, no es visitar la iglesia, no es ser bautizado. La única solución para su salvación es mirar con fe hacia Jesucristo crucificado, sabiendo y creyendo que Él tomó ese maldito lugar para pagar el precio de sus pecados. Jesús necesita sus obras para su salvación. No.
quiere producir obras a través de ti, eso sí. Jesucristo quiere salvarte para que tú vas a obrar por Él, sí, pero no para su salvación. La salvación solamente recibir gratis, haciendo nada, mirando con fe a Jesús crucificado, creyendo que Él es la vida para ti, creyendo que ese veneno del pecado solo se va mirando a Jesucristo, creyendo en Él, como Él estaba dando su vida por ti. Dios dio su propio Hijo, porque ese es el siguiente versículo, el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la solución de Dios. Dios nos ofrece una sola solución. No hay varios caminos al cielo, no hay. Hay un solo camino, un solo nombre, una sola persona que puede salvarnos nuestros pecados. Jesucristo ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esa historia en el desierto, con esa historia de esa serpiente de bronce, Dios nos quiere enseñar que no tenemos que pensar nuestras propias soluciones. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que algunos de ustedes están luchando todavía, pensando que tiene que mejorar su vida para que Dios la acepte. No funciona así. ¿Cómo nos acepta Dios? La Biblia nos enseña clarito. Pedro lo dice a la multitud en el día de Pentecostés: arrepiéntese de sus pecados, confiese sus pecados ante Dios y cree en el Hijo, que Él fue mandado como pago por sus pecados. Tú no puedes pagar por sus pecados. No tiene dinero, no tiene nada para poder pagar por sus pecados, no lo puede. Y si tú no vas a creer en Jesús, si tú no quieres creer en Jesús, si tú dices, yo prefiero seguir mi propia religión, mi propia manera, yo creo que por tal y tal santo y por tal y tal, y visitar a la iglesia y ser muy fiel y orar todos los días, también Dios me va a aceptar. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y no es mi opinión, es porque Dios no mandó por nada a su único Hijo a este mundo. Si hubiera otra solución, entonces Jesús no hubiera venido. Créanme. Y entonces no hay que hacer nada de eso. ¿Cómo? Entonces no hay que hacer nada de eso, ser bueno, no leer la Biblia. Mira, eso es para aclararlo. Para ser salvo, no podemos hacer nada. Solo podemos creer en Jesús. ¿Ya? Para ser salvo. Pero si nosotros en verdad creemos que Jesucristo hizo todo eso para nosotros, que Él dio su propia vida para nosotros, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a reflejar en nuestra vida? ¿Vamos a vivir como nosotros queremos? Decimos, gracias a Jesús, su sangre y todo eso, su cuerpo, el sufrimiento, ya. Ahora puedo vivir como yo quiero. ¿Así? No. Si nosotros en verdad creemos en Jesucristo y creemos que Dios en su gran amor mandó a su propio Hijo al mundo, ¿qué vamos a hacer? Servirlo, ¿verdad? Vamos a buscarlo, vamos a tratar de hacer cosas por Él y vamos a hacer las cosas que agradan a Él, pero no para salvar, no para salvarse. La salvación es totalmente gratis. Y si tú quieres pagar por la salvación, no se puede. Dios es un Dios muy generoso. Él quiere regalarnos a la salvación gratuitamente. Y nosotros solamente lo podemos recibir con gratitud, diciendo, gracias Dios, gracias que mandaste a su propio Hijo para morir en mi lugar, para pagar por mis pecados, para que Él cargaba la ira de Dios en esa maldita cruz, en mi lugar. Y así como dice ese cántico, que es muy hermoso ese cántico, llevamos la cruz de Jesús como la bandera, ¿cómo lo dice? Llevamos la bandera, la cruz de Jesús, algo así. Queridos hermanos, la cruz de Jesús es nuestra bandera.
Eso refleja que alguien pagó por nosotros, que alguien abrió el camino al cielo, que alguien por su propia muerte dio vida. Y queridos hermanos, la Biblia lo refleja clarito. Si alguien viviendo diciendo que cree en Jesucristo, pero no refleja en su propia vida nada de frutos, nada de resultado del que cree en Jesús, entonces él no cree. La fe ahí no es sincero, no es profundo, es una aceptación ligera. ¿Se entiende? Siempre hay esa pelea. Entonces no tengo que hacer nada, tenemos que obrar incansablemente el reino del Señor, por supuesto, porque Él es digno para ser servido todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero así no se gana la salvación. La salvación es un regalo o no lo recibes. ¿Sí me entiende? Y entonces lo que está enseñando esa historia, y por eso Jesús se compara con esa serpiente. Él dice, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, así yo voy a ser levantado para que todo aquel que cree en mí no se muere, no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Sí me entiende? Es bastante importante, queridos hermanos, bastante importante. Y Dios entonces en su gran misericordia ofrece una solución a un pueblo que lo merece. Ese pueblo merece la salvación. Israel que cada vez está rechazando el amor de Dios y dice, ¿por qué nos llevaste al desierto? ¿Por qué nos llevaste para este lugar para morir? El pueblo merece la salvación y nosotros merecemos la salvación. ¿Quién de nosotros merece la salvación? Levanta la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros merece la salvación y eso refleja el amor de Dios. Y si tú todavía no conoces a Jesucristo personalmente, los invito, oren, confiesen sus pecados ante de Él. Tú puedes hablar libremente de los secretos que tú tienes guardados en su corazón. Libremente. ¿Por qué? Porque Él ya sabe todo. Él sabe de todas sus tonterías. Él sabe de todos sus errores del pasado. Él sabe de las cosas que tú nunca compartiste con nadie. Él lo sabe ya. Y Él quiere que tú lo confieses a sus pies, honestamente, diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Soy pecador, soy pecadora. No merezco tu amor. Pero tu palabra dice, si yo miro a Jesucristo para mi salvación, voy a ser salvo. Y los invito, queridos hermanos, hágalo. Arreglen las cosas con el Señor. Y vive desde ahora y adelante para Él, porque Él lo merece. Él merece nuestra vida, Él merece nuestro amor, Él merece nuestras obras, Él merece toda la honra y toda la gloria para siempre y para siempre. Amén. Amén. Estamos en el Señor, una gracia no merecía, porque Él desplazó el poder, no lo gustaba. Que no le mató a uno, murió. Una gracia no merecía. Sí. Durante la protección del mundo, para ser su hijo. Exactamente, sí. Y lo que puedo añadir también, queridos hermanos, tal vez usted dice, pero es para mí también, ¿puedo yo también creer en Él? ¿Puedo hacer yo? Yo le voy a decir, Moisés levantó esa serpiente y no dijo, solo es para los mejores, solo es para que, no, todos, dice, todos que estaban mordidos por esas serpientes, podían ver a esa serpiente de bronce para recibir salvación. Y también, a veces tú dices, los pecados son demasiado grandes. No, mientras tú estás con vida, queridos hermanos, mientras están con vida, Jesucristo ofrece esa salvación gratuitamente a cada uno de nosotros, sin excepción, a cada uno de ustedes. Cada uno que quiera aceptarlo, puede aceptarlo. De todo corazón, para recibir vida en nombre de Él. Amén. Amén. Vamos a orar.